Cuando firmé el contrato de renta, el dueño apenas me miró a la cara. Tenía esa expresión de alguien que no quiere involucrarse, como si prefería no saber por qué necesitaba mudarme ahí. «Es una casa antigua», me dijo mientras dejaba las llaves sobre la mesa. «A veces hace ruidos». Le pregunté si había tenido problemas con inquilinos anteriores, y él simplemente respondió: «No duraban mucho». Intenté no darle importancia. El precio era demasiado bueno como para ponerme quisquilloso. Yo solo necesitaba empezar de cero, alejarme de mi antigua vida, y aquella casa, aunque vieja y aislada, me daba ese respiro que tanto buscaba. La casa estaba al final de una calle estrecha, con un poste de luz que parpadeaba como si estuviera cansado. Del lado derecho había un terreno baldío lleno de maleza. A la izquierda, pegada a la mía, estaba la casa del vecino. O al menos, eso pensé. No había visto a nadie entrar o salir. Al abrir la puerta principal, una corriente de aire frío me dio la bienvenida. El interior tenía ese olor de los lugares que llevan demasiado tiempo vacíos: madera húmeda, polvo y una falta total de vida. El eco de mis pasos llenaba las habitaciones mientras recorría la sala, la cocina y el segundo piso. Todo estaba en silencio, o casi. Mientras dejaba una caja cerca de la escalera, escuché un golpe suave en la pared que daba hacia la casa contigua. Fue un sonido breve, como si algo hubiera caído del otro lado. Pensé en un libro, una herramienta, cualquier cosa normal. No me inquietó, todavía. Esa noche, sin internet y sin muebles armados, me acosté sobre el colchón en el piso de la recámara principal. Era extraño, pero me sentía bien, como si ese silencio profundo fuera justo lo que necesitaba después de semanas de estrés. Hasta que vi la luz. A través de la cortina fina de mi ventana entraba un resplandor blanco proveniente de la casa del vecino. No era cálido ni amarillento. Era una luz dura, casi clínica, demasiado fuerte para ser la de un dormitorio. Me acerqué un poco a la ventana y corrí la cortina solo lo necesario para ver afuera. La ventana del vecino estaba completamente iluminada, y frente a ella había una figura. No distinguí su rostro, ni su ropa, ni su expresión. Solo la forma de alguien de pie, sin moverse, mirando hacia la oscuridad o hacia mi ventana. Solté la cortina al instante. Intenté convencerme de que era una coincidencia, que había visto mal, que cualquier sombra podía parecer una persona a esas horas. Me acosté otra vez, pero no pude dejar de pensar en esa silueta inmóvil. Pasó alrededor de una hora cuando empezó el sonido que no esperaba. Primero escuché pasos, no los míos, ni los de alguien caminando por la calle. Eran pasos al otro lado de la pared, calmos, constantes, siempre en la misma dirección, y luego de regreso, como si alguien estuviera recorriendo el mismo tramo de piso una y otra vez. Miré la hora, 00:18. Los pasos continuaron por más de 40 minutos, siempre con el mismo ritmo, como si la persona no se cansara. No escuché una silla moverse, ni una puerta abrirse, ni un cambio en la distancia. Era un ir y venir repetido sin descanso. Intenté no pensar demasiado. Quizá mi vecino era alguien con insomnio, o trabajaba de noche, o simplemente no tenía sueño, pero algo dentro de mí sabía que no era tan simple. Cerca de las 2 de la mañana me quedé dormido, pero desperté de golpe sin saber por qué. La habitación estaba completamente oscura, y por un instante sentí que alguien había dicho mi nombre. No era un susurro claro, más bien una sensación, como si una voz hubiera estado muy cerca hace apenas un segundo. Me incorporé lentamente. Entonces escuché un sonido distinto. No pasos esta vez, sino un movimiento repetido al otro lado de la pared, como si alguien estuviera deslizando la mano por la superficie.
de arriba hacia abajo, una y otra vez. No era violento, no era rítmico, era intencional, como si la persona estuviera tratando de llamar mi atención de una forma muy específica. Me levanté despacio y me acerqué a la pared. Pegué la palma con cuidado, tratando de interpretar el sonido. El movimiento continuaba, siempre del mismo lado, siempre a la misma altura. Era imposible no imaginar a alguien de pie, justo ahí, con su mano apoyada en la pared, separada de mí solo por unos centímetros de madera vieja. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Tiene que haber una explicación, me repetí, pero algo me inquietaba profundamente. Las luces del vecino seguían encendidas, y hasta donde yo sabía, no se había movido de esa ventana desde que lo vi. Regresé a mi colchón y me cubrí con la manta. Intenté cerrar los ojos. El sonido en la pared continuó un rato más. Luego se detuvo de repente. No hubo transición, ni pausa, ni nada. Solo un silencio absoluto. Un silencio tan denso que parecía llenar la habitación. Me quedé despierto mucho rato después, mirando hacia la ventana sin atreverme a mover la cortina. Y con una idea fija clavándose en mi mente, aunque intentara ignorarla. Mi vecino no se había acostado en toda la noche. No había dejado de moverse. No había descansado ni un segundo. Y al amanecer, cuando por fin reuní el valor para mirar de nuevo hacia su ventana, la luz seguía encendida y la silueta seguía ahí, exactamente en el mismo lugar, como si no hubiera dormido, como si no pudiera dormir, como si estuviera esperando. No sé cómo logré levantarme esa mañana. Dormí apenas 2 horas, tal vez menos. Mi cabeza estaba pesada, como si la noche hubiera sido más larga de lo normal. Lo primero que hice fue acercarme a la ventana. La luz del vecino seguía prendida. No había cambiado nada. Misma intensidad, mismo tono blanco, casi doloroso para los ojos. La figura ya no estaba frente a la ventana, pero eso no me tranquilizó, porque si no estaba ahí, ¿dónde estaba ahora? Desayuné sin hambre. Cada pequeño ruido dentro de la casa me hacía mirar hacia la pared contigua. Afuera, el día avanzaba con normalidad. Autos pasaban a lo lejos. Un perro ladraba en alguna otra casa. Pero aquí adentro, la sensación de encierro seguía igual. A mediodía, escuché algo nuevo. Una puerta cerrándose. Pero no en mi casa. Era del otro lado. Me quedé rígido, en silencio absoluto. Después, pasos, muy lentos, muy medidos, como si cada uno fuera dado con la atención puesta totalmente en la dirección correcta. No sonaban como los movimientos torpes de alguien que carga objetos o el ritmo distraído de quien camina por costumbre. Eran pasos, conscientes, dirigidos, hacia mi pared. Me senté en el borde del sillón sin atreverme a moverme. Los pasos se detuvieron justo en el punto donde la noche anterior escuché el roce de la mano. Y entonces alguien habló. No fue un susurro, ni una frase. Fue una sola palabra, pronunciada con demasiada claridad, como si conociera exactamente el tono que debía usar para atravesar la madera. ¿Estás ahí? Sentí como la sangre se me enfrió. No respondí. Creo que ni siquiera respiré. La voz del vecino, si es que era él, no sonó intranquila ni agresiva. No parecía alguien buscando ayuda. Tampoco se notaba cansada. Más bien parecía despierta desde hace demasiado tiempo. Luego vino otra frase. Te escuché anoche. Me levanté de inmediato. No sabía si estaba hablándole a la pared, a mí o a alguien más. Pero esas palabras no eran normales. No había hecho ruido la noche anterior. Apenas me moví de la cama. ¿Cómo podía haberme oído? Tomé las llaves y salí de la casa. Necesitaba aire. El vecindario se sentía distinto a plena luz del día. Casas tranquilas, árboles en fila, autos estacionados.
Todo normal, excepto la casa al lado de la mía. Las cortinas estaban cerradas, la pintura descascarada en la fachada, las ventanas cubiertas de polvo. No parecía una casa donde viviera alguien activo, ni alguien despierto durante horas, ni alguien pendiente de cada ruido. Pero lo que más me inquietó fue el silencio. El mismo silencio denso de mi casa, pero amplificado. Era como si esa casa absorbiera cualquier sonido que se acercara. Di un par de pasos hacia su entrada. La puerta estaba entreabierta, muy poco, pero lo suficiente para parecer una invitación o una advertencia. No sé cuánto tiempo me quedé mirando ese pequeño espacio oscuro. No quise acercarme más. Regresé a la mía antes de que mi impulso de huir se volviera demasiado obvio. Esa tarde trabajé en desempacar, intentando concentrarme en ordenar la cocina y colgar algunos cuadros. Necesitaba mantener mi mente ocupada, pero en cada habitación había algo que me hacía detenerme: la orientación de la pared que compartía con el vecino. No importaba dónde estuviera, sentía que desde ahí venía algo que no pertenecía a un hogar normal. Al caer la noche, escuché el mismo patrón de pasos, ida y vuelta, mismo ritmo, misma constancia, como si no hubiera descansado un solo minuto desde la noche anterior. Intenté ignorarlos. Subí el volumen de mi música. Caminé de un lado a otro, pero no funcionó. Cuando apagaba la música, ahí seguían. Cuando caminaba, podía escucharlos acompañando mi ritmo. Era como tener un espejo auditivo del otro lado, un reflejo humano que imitaba la vida, pero sin vivirla realmente. A las 11 de la noche, algo cambió. Los pasos se detuvieron, y después de un silencio que pareció interminable, escuché un golpe leve en mi puerta principal. No un golpe agresivo, no un llamado desesperado, un toque suave, perfectamente calculado, como si la persona supiera exactamente cuánta fuerza usar para asegurarse de que yo lo escuchara, y que no pudiera fingir que no lo hice. Me acerqué despacio. ¿Quién es?, pregunté con una voz que no parecía la mía. Del otro lado hubo un susurro apenas audible. Quería ver si estabas despierto. Retrocedí un paso, luego otro. No abrí, no contesté. El susurro continuó. No he dormido en mucho tiempo. Tú tampoco deberías hacerlo. Se quedó ahí un momento más. Luego escuché pasos alejándose lentamente por el corredor, y aunque había cerrado todas las cortinas, pude sentir que la luz del vecino volvía a encenderse con más intensidad que antes. Esa noche no dormí ni un minuto, porque entendí algo que no quería aceptar. Mi vecino no solo no dormía, estaba pendiente de que yo tampoco lo hiciera. No recuerdo haberme sentado, pero amanecí en el sillón, con la espalda rígida y los ojos ardiendo. El sol apenas entraba por la ventana, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. Lo primero que hice fue escuchar. Nada, ni pasos, ni susurros, ni golpes en la pared, pero el silencio no me tranquilizó. Ese silencio era demasiado intencional, como si alguien lo hubiera colocado ahí a propósito. Me levanté y recorrí la casa. Todo seguía donde lo había dejado: las cajas, la taza vacía en la mesa, la luz del pasillo, nada fuera de lugar. Hasta que llegué al dormitorio. Ahí sí había algo distinto. El armario, que la noche anterior estaba cerrado, tenía una de las puertas ligeramente abierta, apenas unos centímetros. No fue el viento, no fue un descuido. Yo recordaba haberlo cerrado con precisión porque aún me cuesta dormir con puertas entreabiertas. Me acerqué, contuve el aliento y empujé la puerta con la punta de los dedos. Dentro del armario, entre mis cajas, sin desempacar, había algo que no era mío. Un papel doblado con cuidado. No sé cuánto tiempo lo miré antes de decidir tocarlo. Mis manos temblaban, como si ya supieran lo que mi mente se negaba a aceptar. Lo abrí.
Eran solo 3 palabras, escritas con tinta negra en una caligrafía rígida. No duermas hoy. Sentí un peso en el pecho, un peso que no era miedo puro, sino reconocimiento. Esa letra, esa frase, era como la voz que escuché la noche anterior, pero convertida en trazo. Dejé caer el papel. No podía ser él. No podía haber entrado a mi casa. Cerré el armario con fuerza, como si eso fuera suficiente para impedirle entrar de nuevo. Pasé el resto de la tarde intentando mantener la mente ocupada. Lavé platos, moví muebles, organicé la sala, pero cada tarea que hacía terminaba llevándome a la misma conclusión. El vecino había cruzado un límite, o la casa lo había hecho por él. A las 6 de la tarde, escuché de nuevo los pasos al otro lado de la pared, pero esta vez eran distintos, más lentos, más pesados, como si fuera otra persona, como si hubiera alguien más ahí adentro. Intenté ignorarlo. Encendí la televisión, subí el volumen. No importó. Los pasos seguían presentes, constantes, como si estuvieran caminando dentro de mi propio pecho. Cerca de las 9, algo aún más inquietante ocurrió. El sonido se trasladó al techo. Pasos, sobre mi cabeza. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero el ritmo era demasiado claro, demasiado humano. Una vuelta completa alrededor del punto donde yo estaba sentado. Luego otra y otra. Daban la impresión de que alguien inspeccionaba el techo como un predador estudia una jaula desde arriba. Me puse de pie. Caminé hasta la cocina intentando alejarme, pero desde ahí escuché algo peor. La voz, muy tenue, muy suave, como si se filtrara por las grietas invisibles de la casa. No estás solo, me paralicé. La voz venía del techo, no de la pared del vecino, del techo. Subí la mirada lentamente. No sé qué esperaba ver, una sombra, una grieta, un rostro, pero no había nada, solo oscuridad. Intenté convencerme de que necesitaba descansar, aunque sabía que dormir era imposible. Fui al baño. Me mojé la cara y me quedé mirándome al espejo más de la cuenta. Mis ojos estaban rojos, las pupilas dilatadas. Parecía alguien que llevaba días sin dormir. Me incliné sobre el lavabo y entonces escuché otro sonido, un roce suave, como uñas deslizándose por el vidrio. No venía de afuera, venía del espejo. Retrocedí de inmediato. El sonido cesó. Toqué el borde del espejo con cuidado. Estaba frío, demasiado frío para la temperatura de la casa. Apagué la luz y salí del baño sin mirar atrás. A medianoche ya no podía más. Sentía que la casa entera respiraba a mi alrededor. El vecino no había hecho ruido en horas, pero la sensación de que me observaba seguía intacta, flotando en el ambiente como humedad. Decidí enfrentar el miedo de una vez. Tomé mi linterna. Me acerqué a la ventana que daba a su casa. Abrí un poco la cortina. La luz de su habitación seguía encendida. Pero esta vez había algo distinto. La sombra, una figura de pie, justo detrás del vidrio, inmóvil, mirando hacia mi dirección. No hacía ningún gesto, no mostraba ninguna emoción, solo estaba allí, vertical, anclada. La linterna se me resbaló de la mano. El sonido al caer fue el único ruido vivo en toda la noche. La figura del vecino, o lo que fuese, no se movió, ni un milímetro, y entonces lo entendí. No estaba esperando a que yo lo mirara, estaba esperando a que dejara de hacerlo. Corrí la cortina de golpe y me alejé. El corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a romperse. Y ahí, en ese instante de terror absoluto, supe que algo más había empezado en esta casa. Ya no era solo un vecino que no dormía. Era algo que quería que yo tampoco lo hiciera. Algo que había cruzado mi puerta sin permiso y que ahora vivía entre mis paredes. No dormí, no lo intenté.
Cada rincón de la casa parecía vigilado por algo que no terminaba de mostrarse, pero tampoco se ocultaba del todo. Solo esperé a que amaneciera, aunque cuando llegó la luz no sentí alivio. Mi percepción estaba cambiando. El silencio ya no era solo silencio, tenía peso. Las sombras ya no eran simples ausencias de luz, tenían intención. Me preparé un café, más por costumbre que por necesidad. Lo dejé sobre la mesa y me quedé observando el vapor ascender, tratando de fijar mi mente en algo físico, simple, terrenal. No funcionó. Apenas me senté, escuché un golpe suave en la pared, un toque único, del lado del vecino. Le respondí con el mismo golpe, sin saber por qué. Y él contestó. Un ritmo de 3 golpes, espaciados con exactitud. No era casual, era un patrón. Me levanté de inmediato. Algo dentro de mí sabía que acercarme a la pared era un error, pero lo hice igual. Puse la palma contra el frío del yeso. Del otro lado, alguien imitó mi gesto. Lo sentí, no físicamente, pero sí de una manera que no sabría explicar. Como si mi propia piel reconociera la presión, como si mi mente percibiera una presencia a través del material. Retiré la mano. El contacto desapareció al instante. Intenté salir de la casa. Quise respirar aire real, ver gente, recordar que existía un mundo fuera de esas paredes. Tomé las llaves y abrí la puerta. Pero el umbral me detuvo. El pasillo exterior estaba vacío, sí, pero había un silencio tan profundo que parecía hostil, como si algo invisible estuviera de pie justo afuera, esperando que yo diera un paso. No crucé. Cerré la puerta y me odié por ello. Ese fue el momento exacto en que entendí que la casa empezaba a sentirse como una prisión y como un refugio al mismo tiempo. El tipo de trampa que solo se cierra cuando ya estás dentro. A mediodía, un nuevo detalle me devolvió a la paranoia. Había marcas en el piso. No estaban ahí la noche anterior. Eran como huellas, pero no eran de zapatos. Parecían más bien arrastres, líneas largas y delgadas, como si alguien hubiera movido los pies sin levantarlos del suelo. Las seguí con la vista. Comenzaban en la puerta principal, recorrían el pasillo, entraban a mi dormitorio y se detenían justo frente a mi cama. Me quedé congelado. Terminé arrodillándome para observarlas de cerca. No eran profundas, pero sí muy nítidas, y eran frescas, como si hubieran sido hechas hace minutos. Me toqué el pecho, sentí mi corazón acelerar. Cada golpe resonaba en mis costillas como si quisiera salir. No era solo vigilancia, era ingreso, era presencia física. Alguien o algo había estado allí mientras yo dormía en la sala. Decidí revisar toda la casa. Abrí armarios, cajas, cajones. Miré debajo de los muebles, detrás de las puertas. No busqué una persona. Busqué algo que explicara mi miedo. En la sala encontré algo más inquietante que cualquier intruso. Una segunda nota, sobre la mesa, perfectamente doblada, como si alguien la hubiera dejado suavemente mientras yo caminaba por el pasillo. La abrí con manos temblorosas. Decía, «Ya estás escuchando, pronto verás». Me senté. No supe si llorar o reír. La frase no era una amenaza directa, era una constatación, un diagnóstico. Yo ya había empezado a escucharlo. Ya lo aceptaba, aunque fuera por miedo. Ese reconocimiento, esa pequeña rendición mental, era exactamente lo que la presencia necesitaba. Al caer la tarde, la casa estaba más fría. Las luces parecían más débiles. Mi sombra en la pared no se movía a la misma velocidad que yo. No supe si fue un parpadeo o un desdoblamiento de mi percepción, pero por un instante mi sombra pareció inclinar la cabeza un poco más hacia un lado que yo. Me quedé helado. Miré fijamente la silueta oscura. No respiraba, no temblaba, solo esperaba, igual que el vecino la noche anterior.
Me alejé sin darle la espalda hasta llegar al baño. Cerré la puerta, apoyé la frente contra el espejo sin atreverme a mirarme, y entonces, desde detrás de mí, escuché la voz. ¿Ya ves lo que él ve? Me giré. El baño estaba vacío, pero mi sombra se proyectaba sobre la cortina de la ducha, y no estaba sola. Había otra, más alta, más delgada, demasiado quieta, una silueta que no pertenecía a ningún cuerpo. Apagué la luz de golpe y salí del baño casi a ciegas. Ya no sé cuánto tiempo llevé en la sala, sentado, sin moverme. La noche cayó sin que me diera cuenta. El vecino volvió a encender su luz, pero esta vez, la figura que se veía tras la ventana no estaba inmóvil. Tenía la mano apoyada en el vidrio, como si quisiera atravesarlo. El ángulo era extraño. Parecía que su palma estaba presionada hacia mi lado, no hacia el suyo. Me quedé mirándolo demasiado tiempo. La distancia entre nuestras casas pareció reducirse. Las sombras de ambos interiores se alargaron. Sentí que la casa respiraba otra vez, y supe que algo se aproximaba al punto de no retorno. No era solo mi miedo, era la certeza absoluta de que esa presencia ya no pertenecía solo al vecino. Estaba entrando en mí, y no tenía forma de detenerlo. No recuerdo haber tomado la decisión de levantarme del sofá. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba parado frente a la ventana, con las cortinas apenas abiertas, observando la casa de mi vecino como si necesitara hacerlo para poder seguir respirando. Su luz seguía encendida, la misma lámpara amarilla, enferma, que llevaba noches sin apagarse. Pero esta vez él no estaba en la ventana. Se me ocurrió que quizá había salido, que quizá estaba en su sala, o durmiendo, aunque nunca lo había visto hacerlo. Entonces la lámpara parpadeó, apenas un segundo, pero suficiente para que mi cuerpo se tensara. Respiré hondo. Me obligué a separarme del vidrio. Quise convencerme de que la luz podía fallar como cualquier otra, de que nada tenía que ver conmigo. Pero cuando retrocedí un paso, la lámpara volvió a parpadear. Esta vez, el destello iluminó brevemente una forma en su ventana, fija, erecta, observándome sin mover un músculo. Sentí que el aire en la habitación disminuía, como si el espacio entre su casa y la mía se hubiera estrechado de golpe. Me quedé inmóvil, tratando de comprender qué estaba viendo exactamente. No era solo él, había algo detrás de él, oscuro, alargado, una silueta que sobrepasaba su altura por mucho, casi pegada a su espalda, y sin embargo, él no parecía consciente, o quizás sí, quizá era imposible distinguir dónde terminaba él y dónde empezaba esa otra cosa. No sé cuánto tiempo permanecimos así, él en su ventana, yo en la mía, dos figuras atrapadas en un reflejo malsano. Quise cerrar las cortinas, pero mis manos no respondieron. Era como si algo más fuerte que mi miedo me obligara a seguir mirando, como si al apartar la vista forzara a esa presencia a entrar. Entonces lo vi moverse. Giró la cabeza con un ángulo extraño, demasiado lento para ser humano, demasiado preciso para ser casual. Aún desde la distancia, supe que sus ojos estaban clavados en los míos. No estaba mirando a mi ventana, me estaba mirando a mí, y en ese instante entendí que ya sabía lo que yo sabía, que ya había cruzado el límite, que ya estaba adentro. Me alejé de la ventana con un impulso repentino. Entré al pasillo y apagué todas las luces. No pensé en seguridad, pensé en invisibilidad. Quizá, si no podía verme, perdería interés. Pero mientras avanzaba hacia la sala, me detuve en seco. Alguien caminaba en el piso de arriba, no fuerte, no rápido, solo pasos lentos, pesados, recorriendo el pasillo sobre mi habitación. No tenía sentido. Nadie más vivía en la casa. Nadie tenía llaves, y aun si las tuviera, no había escuchado ninguna puerta abrirse. Miré hacia el techo, los pasos seguían, uno tras otro,
directos hacia la escalera. Retrocedí. El sonido se detuvo. Luego continuó, esta vez descendiendo. No pude moverme. Mi mente gritaba que huyera, pero mi cuerpo no reaccionaba. Los pasos llegaron hasta el final de la escalera, y ahí se quedaron. No bajaban, no retrocedían. Solo esperaban en el borde, como si alguien se mantuviera de pie, mirando hacia el piso de abajo. Mirándome a mí. Dije en voz baja, ¿quién está ahí? El silencio respondió primero, pero luego escuché algo más. Una respiración, lenta, profunda, no forzada, no jadeante, sino deliberada, como si fuera parte de un ritual. Me obligué a caminar hacia la escalera. No prendí ninguna luz. No quería ver más de lo necesario. Me detuve al pie de los escalones. El aire estaba helado. Mis manos, húmedas. El corazón me golpeaba tan fuerte que por un momento pensé que los pasos allá arriba imitaban su ritmo. Entonces levanté la mirada. Él estaba ahí, mi vecino, parado en el último escalón, inclinado hacia adelante, como si su columna no tuviera rigidez. Su rostro estaba casi en penumbra, pero distinguí perfectamente sus ojos. No parpadeaban, no brillaban, no mostraban emoción alguna. Solo eran dos huecos abiertos, atentos a cada mínimo movimiento que hacía. Y detrás de él vi algo moverse, una sombra, una forma más alta que él, mucho más delgada, como un cuerpo estirado más allá de sus límites naturales. Esa sombra parecía deslizarse entre las paredes, como si estuviera adherida a ellas desde adentro. Mi vecino inclinó la cabeza y habló. «Ya estás listo». Su voz no era su voz, era demasiado profunda, demasiado tranquila, demasiado segura. Retrocedí un paso. Él descendió un escalón, muy despacio. La sombra detrás de él descendió también, pero no en escalones. Se movía como si no necesitara suelo. Otro paso suyo, otro de la sombra. Yo respiraba cada vez más rápido. Él extendió la mano hacia mí, aunque aún nos separaban varios escalones. «No tienes que huir», dijo. «Ya te reconoció». La sombra detrás de él pareció abrirse, expandirse, como si quisiera envolverlo o atravesarlo. Mi vecino bajó otro escalón. Yo di media vuelta y corrí. Me encerré en mi habitación. Apreté la puerta con fuerza, como si mis manos fueran suficientes para detener lo inevitable. Escuché pasos acercándose por el pasillo, muy lentos, muy seguros. No golpeó la puerta, solo se quedó ahí, quieto, al otro lado. Y entonces la escuché, la misma voz que lo había cambiado a él, susurrándome a mí. «Ábrela». No grité, ni me moví, ni lloré. Solo me quedé ahí, sabiendo que, aunque esa puerta resistiera, algo dentro de mí ya la había abierto. No dormí en toda la noche, no porque no lo intentara, sino porque cada vez que cerraba los ojos sentía que algo se inclinaba sobre mí, demasiado cerca, demasiado silencioso. La oscuridad del cuarto no era realmente oscuridad. Parecía más bien un espacio en pausa, reteniendo la respiración, esperando que yo soltara la mía. Me quedé sentado junto a la cama, abrazando mis propias piernas, como si eso pudiera contener lo que estaba pasando dentro de mí. La casa se sentía inhabitada, aunque yo siguiera aquí. Las paredes no tenían eco. El aire parecía demasiado denso, como si me costara trabajo moverlo con el pecho. Y lo más inquietante era que mi mente ya no distinguía entre mis propios pensamientos y los que venían de esa presencia que, desde hacía días, caminaba detrás de mis ideas como un huésped sin invitación. El amanecer llegó, pero no como un cambio de luz. No hubo claridad entrando por las cortinas. No hubo ese tono cálido que normalmente marca el inicio del día. Solo hubo un gris enfermizo, un color que no iluminaba nada, pero tampoco permitía que la habitación permaneciera oscura. Era una especie de limbo visual, una luz sin propósito,
Me levanté lentamente, cuidando no hacer ruido, aunque no sabía para quién me estaba esforzando en no despertar. Me acerqué a la ventana y aparté la cortina apenas unos centímetros. La casa de mi vecino seguía igual, pero la sensación que emanaba de ella era distinta. Su lámpara, esa luz única y permanente que nunca se apagaba, se veía más opaca, casi como si estuviera atrapada detrás de un vidrio demasiado grueso. Entonces vi movimiento, una figura pasando por la ventana, de un lado a otro, sin prisa, sin dirección aparente. Era como ver a alguien extraviado dentro de su propio cuerpo. No supe si era él, o si la sombra que lo acompañaba ya había tomado su forma. Me alejé de la ventana. Mi habitación se veía más estrecha. El techo parecía más bajo. Algo dentro de mí comenzó a perder claridad. Mi nombre, mi voz, mis recuerdos, empezaban a sentirse como fragmentos ajenos. Tomé mis llaves por instinto, aunque no tenía intención real de usarlas. Quizás buscaba un símbolo de control, algo que me recordara que aún podía abrir o cerrar algo en mi vida. Abrí la puerta de mi cuarto y el pasillo me recibió distinto. Era el mismo, pero no lo era. Los muros parecían estirarse hacia atrás. La luz del corredor no iluminaba, solo marcaba el contorno difuso de las paredes. Caminé despacio. Mis pasos parecían no pertenecerme, y entonces lo sentí. No un sonido, no un movimiento, un cambio en el aire, una presencia que se formó detrás de mí como una sombra que se ajusta a la postura del cuerpo. Me giré. Mi vecino estaba al final del pasillo, de pie, inmóvil. La misma postura rígida que había observado desde mi ventana durante noches enteras. Pero ahora lo tenía frente a frente, y la distancia entre los dos se sentía insoportablemente corta. Su rostro no tenía expresión, sus mejillas caídas, los ojos abiertos, pero sin brillo. No parecían mirar fuera, parecían mirar dentro de mí, y detrás de él, la sombra. No tenía forma, pero sí intención. Era como una ausencia que respiraba, una oscuridad que avanzaba sin moverse realmente, atravesando el aire de una manera imposible. No di un paso atrás. Mis piernas no respondieron. Era como si mi cuerpo hubiera aceptado que no quedaba lugar a donde huir. Él levantó la mano, no en amenaza, no en advertencia, solo la levantó, lentamente, como quien indica un hecho inevitable. Cuando habló, su voz era grave, áspera, pero más que eso, era doble, una voz detrás de otra, como si dos seres hablaran usando la misma boca. «Ya no tienes por qué resistir», susurró. «Tú ya perteneces aquí». Sus palabras no me sorprendieron. Lo peor de todo es que me resultaron familiares, como si yo mismo las hubiera pensado antes, en algún sueño o en alguna parte de mi mente a la que ya no tenía acceso. Di un paso hacia adelante. No lo decidí. Mi cuerpo se movió solo. La sombra detrás de él se expandió, lenta, envolvente, y sentí que algo se soltaba dentro de mí. Una tensión que había cargado por días se desvaneció como si hubiera estado sosteniendo una puerta que ahora se abría por completo. La casa respiró conmigo. Un aliento profundo, prolongado, casi humano. Entonces entendí. No había un final violento esperándome. No había un ataque, ni un grito, ni una lucha. Lo que venía era un proceso silencioso, paciente, una especie de absorción. No iba a morir, no así, iba a convertirme. Pensé en salir corriendo, pero el pensamiento se deshizo inmediatamente. No porque no fuera posible, sino porque ya no tenía sentido. En algún punto de los últimos días, tal vez desde la primera noche que escuché pasos en la pared contigua, mi destino se había unido al de esta casa, o al de aquello que la habitaba. Avancé otro paso más. El corredor se estiró hacia adelante, como si me invitara a entrar en él. Las paredes temblaban ligeramente, no por vibración,
sino por expectativa. El vecino inclinó la cabeza, un gesto leve, casi afectuoso, que paradójicamente me heló la sangre. «Ya estás listo», murmuró. La sombra se desplegó por completo. No tenía límites, no tenía bordes, era absoluto, y la habitación, la casa entera, perdió forma alrededor de mí. No sentí dolor, solo una sensación de hundimiento suave, como si me sumergiera en un agua muy tibia que lo sabía todo sobre mí, mis miedos, mis pensamientos, mis errores. No había juicio, no había perdón, solo una especie de aceptación deformada. La última imagen que vi fue el rostro de mi vecino, o lo que quedaba de él. La sombra pasaba a través de su cuerpo como si fuera un canal. Después de eso, todo se volvió silencio. Dicen que la puerta de mi casa quedó abierta varios días. Algunos vecinos pensaron que me había mudado sin avisar. Otros simplemente evitaron acercarse. No encontraron maletas, ni ropa faltante, ni señales de que me hubiera preparado para irme. Mis documentos, mi celular, mi cartera, todo estaba donde siempre había estado. Lo único extraño eran las marcas en el piso del pasillo, un patrón repetido, como si alguien hubiese caminado durante horas de un lado a otro sin detenerse, sin descanso. Nunca encontraron mi cuerpo. Mi vecino sigue ahí. A veces se asoma por la ventana, siempre con la misma lámpara detrás de él, siempre despierto. Nadie ha visto que salga, nadie lo ha visto dormir. Las personas escuchan cosas en mi antigua casa, susurros, pasos en la madrugada, a veces una respiración muy suave que parece provenir de un cuarto vacío. Pero yo sé qué es. No desaparecí. No exactamente. Solo me convertí en parte de este lugar, en parte de la sombra, y ahora camino por los corredores, igual que lo hacía él, sin dormir, sin descansar, vigilando, esperando, hasta que alguien nuevo llegue, porque las casas antiguas nunca están realmente vacías, siempre guardan algo, y siempre necesitan a alguien nuevo para continuar. Ahora me toca a mí cuidar ese silencio, porque en este lugar nadie duerme, y nadie se va, solo cambiamos de forma.